Yo quiero que usted se lo diga a la persona que está a su lado. Yo sé que Dios te ha dado muchas cosas buenas. Dios te ha bendecido de muchas maneras. Pero dile, Dios tiene más. Dios tiene más. Dios tiene más crecimiento, más propósito. Dile a él, abrázalo, dile, Dios tiene más vida nueva. Dios tiene más bendición. Dios tiene más transformación, más fruto, más avance, más influencia, más progreso para tu vida. Amén. Porque nuestro Dios no es un Dios de estancamiento. Amén. Es un Dios de avance. Recuerden que la Biblia dice que Dios llamó a Abraham para que saliera del lugar donde estaba y fuera hacia el lugar donde Dios le había designado. Recuerden que también Dios llamó a Moisés para que cumpliera una asignación de liberar al pueblo de la esclavitud. Recuerde que también Dios llamó a Josué para cruzar el río Jordán, a Pedro para ser un hombre que Dios tenía destinado que él fuera. Y hoy también Dios nos va a hablar algo bien interesante en esta enseñanza que lleva por título Muévete. Quiero que usted abrace a la persona y diga, muévete hacia tu propósito. Amén. No te muevas hacia atrás. No te muevas hacia la corriente de un mundo cruel. Muévete hacia el propósito de Dios. Si te vas a mover, muévete hacia lo que Dios tiene para ti, porque Dios tiene más para ti y también Dios tiene más para tu familia. ¿Estamos o no? Ok. Vamos a ir a lo que dice Juan 15:16. Juan capítulo 15, versículo 16 habla sobre la elección de Dios. Juan capítulo 15, versículo 16, léalo conmigo, ¿qué dice? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. No se trata solamente de decir, yo creo en Dios. No se trata solamente de decir, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, yo le creo a Dios. Eso está muy bien, eso es vital. Pero Cristo no nos llamó solamente a eso, a creer en Él. Él nos llamó a seguirle y nos llamó a crecer y a dar fruto para su gloria. Nos llamó a seguirle, présteme atención, nos llamó a creer en Él y a seguirle, a crecer y a dar fruto para su gloria. Quiero que usted lo diga ahí, nos llamó a dar fruto ¿para qué? Para su gloria, nos llamó a dar fruto para su gloria. Entonces, y aquí hay algo que es vital, aquí hay algo que es claro, y es que la pasividad nos aleja del propósito. La pasividad espiritual, el sedentarismo espiritual, el ser personas demasiado pasivas, el ser personas demasiado pasivas espiritualmente, eso lo que hace es que nos aleja del propósito. ¿Está claro? Eso nos aleja. Pero cuando nos movemos en obediencia a Dios, cuando experimentamos transformación, cuando nos movemos en obediencia al Señor, experimentamos milagros. Cuando nos movemos hacia el Señor, experimentamos propósito. Cuando nos movemos hacia el Señor, experimentamos transformación, experimentamos multiplicación. Amén. Entonces escúcheme bien. Uno de los engaños, escuche bien, uno de los engaños más peligrosos del enemigo, uno de los engaños más peligrosos del diablo, ¿sí? No es que una persona abandone la fe. Sí, eso es peligroso. Abandonar la fe es muy peligroso. Pero hay algo más peligroso que abandonar la fe. Es que el enemigo logre que tú y yo permanezcamos quietos, inmóviles, pasivos. ¿Por qué? Porque una fe inmóvil,
Una fe inmóvil, quieta, pasiva, eventualmente se vuelve una fe estéril. Una fe inmóvil termina perdiendo visión. Ya pierdes visión para vivir. Una fe inmóvil deja de crecer. Una familia, por ejemplo, inmóvil, termina metiéndose en muchos conflictos internos. Una iglesia, por ejemplo, inmóvil, deja de impactar al mundo. Por eso la voz de Cristo que resonó en aquel entonces, sigue resonando hoy, diciendo: sígueme, sígueme, muévete hacia el propósito. No te quedes ahí en el mismo estado en que estás, en la misma condición espiritual, emocional, familiar, matrimonial. Muévete, muévete, sígueme. Oiga bien, la esencia del cristianismo nunca ha sido quedarse en el mismo estado. La esencia del cristianismo nunca ha sido quedarse en la misma condición. Que pasen los años, 1, 2, 3, 4, 5 años, y yo continúe siendo la misma persona que cuando conocí a Cristo. Y yo continúe con las mismas malas actitudes, con las mismas cosas. No, algo tiene que haber pasado, algo tiene que haber sucedido. Tiene que haber crecimiento espiritual interior, porque luego eso me va a llevar a mí a vivir una vida diferente. Amén. Cuando cambia el corazón de una persona, cambia su forma de vivir, cambia su matrimonio, cambia su familia, cambia la manera como aborda las circunstancias de la vida. ¿Estamos o no? Entonces, la esencia del cristianismo nunca ha sido quedarse en el mismo estado o en la misma condición. Amén. Siempre ha sido caminar con Cristo, ¿sí? Avanzar. Desde los evangelios encontramos a Cristo llamando a personas a avanzar, a vivir una vida con propósito, a vivir una vida diferente. Además de la salvación, a vivir la vida que Dios tiene para ellos. Entonces, pregunto en esta hora: ¿cuántos saben que una lámpara fue creada para alumbrar? ¿Cuántos? No, pues todo el mundo sabe, ¿sí o no? ¿Las lámparas para qué fueron creadas? Para iluminar, ¿sí o no? Para alumbrar. Eso lo tenemos muy claro. Ahora, ¿qué sucede si una lámpara permanece desconectada y puesta por ahí? ¿Qué sucede? No sirve. O sea, tiene potencial, tiene el diseño, tiene la capacidad, pero nunca podrá cumplir su propósito. Le va a caer polvo ahí, ¿sí o no? Se va a enmugrar, no va a servir para nada. Así hay, hoy por hoy, muchas personas. Y aún hay muchos cristianos. Tienen llamado, amén, tienen dones, tienen unas capacidades impresionantes, son muy talentosos, tienen, mejor dicho, promesas de Dios, cuentan con la fidelidad de Dios, pero permanecen desconectados de la acción y permanecen desconectados del propósito. O sea, hay pasividad. Hay mucha pasividad, hay mucha comodidad. Y entonces el texto que vamos a ver ahora, Juan 15:5, dice así, dice el Señor Jesús: yo soy la vid. ¿Y ustedes qué son? Los pámpanos. Y entonces, ¿qué pasa si más adelante el que permanece en mí y yo en él, este que va a llevar mucho fruto? Amén. Mucho fruto. Note que la permanencia no es pasividad. La permanencia es profundidad, es crecimiento. Sí, él dice: yo soy la vid. La vid es el tallo central. Ustedes son los pámpanos. Los pámpanos son las ramas que van conectadas al tallo. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, ustedes van a llevar mucho fruto. Note que Jesús no dijo: de pronto, tal vez llevarán fruto. No, Jesús está diciendo: llevará mucho fruto. O sea, Él lo está asegurando. Esto significa que el diseño de Dios para su pueblo es
que dé mucho fruto. El diseño de Dios para su pueblo es la fructificación. El diseño de Dios para su pueblo no es el estancamiento. Amén. No es que pasen los años y esté conectado al tallo, pero que no produzca fruto. Imagínese, usted tiene un árbol y usted lo siembra, lo riega y todo eso. Y a ese tallo hay conectadas unas ramas y usted no ve fruto. Y dice, pero usted se preocupa. ¿Por qué? Porque ese no es el objetivo, porque no es normal. Este árbol yo ya lo sembré hace 5 años y no me ha dado nada, ni una flor, ni un fruto. Entonces, si está diciendo aquí, mire, si yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, yo soy la fuente de todas las cosas. Soy la fuente de la vida, soy la fuente de todo, de la bendición, soy la fuente de la salvación, soy la fuente de todo lo que ustedes realmente necesitan. Si ustedes permanecen conectados a mí, amén, van a llevar mucho fruto. O sea, aquí lo está asegurando. O sea, la enseñanza ¿cuál es? Mire, el diseño de Dios para sus hijos es la fructificación, no el estancamiento. No que pasen los años, los 10, los 20 y siga en la misma condición espiritual, emocional, la misma manera de ser que no lo deja avanzar, sino que por el contrario, el fruto ¿dónde empieza? Adentro. El fruto empieza aquí. Aquí es donde empieza el fruto. Y eso luego te llevará a avanzar en cada aspecto de tu vida para glorificar al Padre. Entonces, punto número 1. El Señor Jesús no nos llama solamente a seguirlo. Perdón, el Señor Jesús nos llama a seguirlo, no solamente a observarlo. Sí, porque muchas veces nos podemos convertir solo en observadores. Sí, el observador pone un cuidado tremendo. Sí, pero se queda ahí, solamente colocando cuidado. Pero aquí en la enseñanza vemos que el Señor Jesús no solamente llama a su pueblo a que lo observemos, sino a seguirlo. Nos llamó a seguirlo, no a ser espectadores, no a ser observadores. Por eso usted lee lo que dice Mateo 4:19, y Mateo 4:19 dice, vengan en pos de mí. Mire, hay un movimiento, vengan, síganme, vengan en pos de mí y los voy a hacer pescadores de personas. Sí, ustedes, mejor dicho, van a traer muchas personas al reino. Vengan en pos de mí y os haré pescadores de sus familiares, de sus hijos, de sus amigos. Los van a traer al camino que es. Los van a traer al camino que es. Los van a traer. Amén. Vengan en pos de mí. O sea, Jesús no solamente llama a observarlo, sino a seguirlo. Entonces, el llamado de Cristo implica movimiento. Dígale que está a su lado. El llamado de Cristo, ¿qué implica? Movimiento. ¿Hay que ponerse en qué? En movimiento. No es ser espectador. No. ¿Implica qué? Movimiento. Pedro, ¿qué tuvo que hacer? Dejar la barca. Mateo, ¿qué tuvo que hacer? Dejar la mesa de los impuestos. Los discípulos que dan fruto, ¿qué tienen que hacer? Dejar la comodidad. ¿Sí? Y avanzar. Sí, porque uno muy cómodamente puede decir, no, pues es que yo soy así. Y al que le guste, bien. Y si no, de malas. Así soy yo. Y entonces se acomoda, ¿no? No, es que así soy yo. Así me enseñaron mis padres. ¿Y yo qué culpa? Si vivo en un lugar que no da oportunidades. Y yo qué tengo que ver, si es que todo el mundo me las quiere montar y yo por eso soy así. Y a mí no me la monta nadie. Entonces, la gente se acomoda en un estatus, en una comodidad, en su forma de ser. Pero ahí le van a pasar los días, los años y las décadas en el mismo punto. Y eso no glorifica al Padre. El cristianismo bíblico nunca fue una religión de espectadores. Es una vida de transformación. Es una vida nueva de personas que van siendo discipuladas a través de la iglesia, sí, pero esto lo hace directamente el Espíritu Santo. Entonces, los discípulos tuvieron que dejar la comodidad porque seguir a Cristo significa avanzar. Avanzar en tu vida, avanzar en tu matrimonio,
avanzar en la relación con tu familia, avanzar en la relación con tus hijos, avanzar en tu salud, avanzar en tu progreso, avanzar en la manera como sirves al Señor. Hay que avanzar, no puedo caer en el mismo punto. ¿Estamos o no estamos? Lucas 9:23 vuelve y hace otra mención de que hay que seguir, pero seguir es avanzar. ¿Qué dice Lucas 9:23? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué? Y sígame. Vuelve y juega. El cristianismo bíblico nunca fue una religión de espectadores que se emocionan cuando oyen el mensaje y dicen, uy, tremenda esa palabra. No, el cristianismo bíblico es una vida nueva de transformación. Amén. Entonces, la expresión sígame, aquí dice sígame, la expresión sígame, en el griego original implica una acción continua. O sea, no es algo que se hace una sola vez, no. Esto es algo continuo y permanente. No es algo que de pronto hice en el pasado, cuando conocí a Cristo, no. Es algo que se tiene que seguir haciendo todos los días. Es seguir constantemente cada día, cada año, cada temporada, cada desafío, cada situación difícil, cada momento adverso. Hay que seguir avanzando, siguiendo el camino, siguiendo el crecimiento espiritual, siguiendo la confianza en Dios. Hay que seguir avanzando. No importa que te tropieces, te levantas y sigues para adelante. Amén. O usted no ha visto cuando un niño está aprendiendo a caminar. Pregunto, cuando un niño está aprendiendo a caminar, ¿se cae muchas veces o no? ¿Cierto que sí? Sus hijos, usted que ha tenido ya hijos, usted, cuando ellos están aprendiendo a caminar, que se van soltando solitos porque quieren pasar de un lado a otro, ellos se caen una y otra vez. Pero usted no les dice, no, quédate sentado para que no te vuelvas a caer. ¿Usted le dice eso? Quédate sentado para que no te vuelvas a caer. Usted no le dice eso. Porque es necesario que él se caiga para que aprenda ¿a qué? A caminar. ¿Estamos o no? ¿Por qué? Porque sabemos que el crecimiento requiere movimiento. Si él no se mueve, no va a aprender a caminar. No importa que se caiga, va a aprender a caminar, pero necesita moverse. Yo no le voy a decir, no, venga, siéntese ahí para que no se me caiga. No. El crecimiento requiere movimiento. Entonces, lo mismo pasa espiritualmente. Dios prefiere a un creyente que avanza imperfectamente que a uno que permanece inmóvil porque le da miedo moverse. Porque hay algo que no lo deja moverse. No, espérate un momentico, es que me falta mucho. Entonces, punto número 1, Jesús nos llamó a seguirlo, no solamente a observarlo. Porque esto no es una religión, esto es una vida de transformación. Punto número 2, la pasividad es contraria al propósito de Dios. O sea, ¿tú quieres vivir una vida de propósito, una vida con propósito? La pasividad no funciona. El quedarte ahí en el mismo lugar diciendo, no, yo soy así, al que le guste bien y si no de malas. No, es que déjeme aquí quieto. Aquí el problema no es mío, sino el suyo. Entonces se acomoda la gente muchas veces a eso. Ok, Deuteronomio 1:6-7 lo dice de esta manera. Léalo conmigo, Deuteronomio 1 del 6 al 7. Léalo conmigo, ¿qué dice? Deuteronomio habla del pueblo que había estado bastante tiempo en el mismo monte. Y el Señor les dice, pilas hermanos, que ustedes llevan mucho tiempo ahí. Le dice, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, ustedes han estado bastante tiempo en este lugar. ¿Qué pasa, mano? Póngase las pilas. Y luego, ¿qué les dice? En el versículo 7, ¿qué dice? Vuelvan otra vez, levántense y vayan al monte del Amorreo y a sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles. ¿Dónde más? ¿En el qué? En el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río del río Éufrates. Mire, les dice que tienen mucha tierra por conquistar y que ya Dios se las ha otorgado prácticamente. Mire todo lo que nombra ahí. Y ellos habían llegado hasta ahí. Y ahí se habían acomodado. Y habían llegado hasta ahí. Entonces Israel estaba detenido. ¿Cómo estaba Israel? Detenido.
Y dice, óyeme, pero espérate un momentico, o sea, ¿cómo así? O sea, ellos no estaban regresando a Egipto, ellos no estaban volviendo atrás, pero estaban detenidos. O sea, no estaban volviéndose a Egipto, pero tampoco estaban entrando en la tierra prometida. Tampoco. Se quedaron ahí, muy cómodos. Entonces, mire, muchos cristianos viven así. No están en el mundo, listo, pero tampoco están creciendo. No están en el mundo, muy bien, un logro espectacular, sí, pero tampoco están creciendo. Y entonces el propósito de Dios, ¿qué? Mire cómo lo dice Hebreos 5:12. Hebreos 5:12 lo dice así, léalo conmigo. ¿Qué dice Hebreos 5:12? Habla precisamente de esta misma situación. Dice la palabra del Señor: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar. ¿Sí? ¿A enseñar qué? ¿Cuáles son, sí, los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, había que darle la lechecita. Ya llevaban a lo mejor 10, 20 años de cristianos y todavía había que darle seno materno, lechecita, limpiarle los pañales, cambiarle el pañal, o yo no sé qué tantas cosas más había que hacerle. Entonces, aquí el escritor de los Hebreos está confrontando el estancamiento espiritual. O sea, el problema no era la falta de tiempo, porque ellos ya llevaban mucho tiempo en la vida cristiana. El problema no era la falta de tiempo, era la falta de crecimiento. O sea, lo que le indignaba realmente ahí al escritor: oígame, pero cuénteme una cosa, hermano. O sea, ¿cuánto tiempo lleva de cristiano? Les preguntaban ahí, ¿sí o no? No, pues no sé cuánto, pero ahí dice que ustedes ya llevan bastante tiempo. Sí, bastante tiempo. Ustedes deberían de ser ya maestros. O sea, no te está diciendo tampoco que tienes que ser un pastor, tienes que ser un profeta, no, pero un maestro es una persona que se vuelve un consejero. O sea, todo lo que está recibiendo de parte de Dios, sí, y claro, crece, tiene que crecer, sí, involucrarse con las actividades, porque tiene que dar frutos. Si usted permanece en las actividades que Dios ha puesto para la iglesia, crece, entonces usted no solamente, usted crece para dar fruto, para ser un buen consejero, para ser una persona de bendición, para ser una persona que lleva a otros al camino, para ser una persona que llena de gracia, de sabiduría, que siempre está enfocado en ser un maestro de la vida. Usted tiene que volver un maestro para vivir. ¿Cómo vivo esta vida? Bueno, Dios lo sabe. Vamos a Él y si quiere yo le enseño. No, es que es que no hay necesidad de comprometerse mucho, porque es que yo tengo mis cosas, tengo mis asuntos, tengo mi... Así. Eso no es bíblico. Por eso Santiago 1:22 lo dice así. Porque es que toman esta actitud. Puede ser que los de Hebreos 5:12 hubiesen tomado la actitud de los de Santiago 1:22. ¿Qué dice Santiago 1:22? Santiago 1:22 dice que hay que ser hacedor de la palabra y no solamente oidor, olvidadizo. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. A lo mejor los de Hebreos 5:12 se habían vuelto así, ¿sí? Se estaban engañando. Ahora, ¿cuáles son las raíces de la pasividad? Porque recuerde que la enseñanza de hoy lleva por título: muévete hacia tu propósito. Dios tiene mucho, Dios tiene más para ti, para tu familia. Dios tiene más para tu futuro. Dios tiene más para tu salud. Dios tiene más. Muévete hacia tu propósito. Dios tiene más para ti y para tu familia. ¿Recuerda el primer punto? El primer punto, Jesús nos llamó a seguirlo, no a observarlo. Segundo punto, la pasividad es contraria al propósito
de Dios. ¿Cuáles son las raíces de la pasividad? El miedo. Mateo 25 lo muestra muy claramente. Aquel hombre, aquel siervo perdió oportunidades de crecer, de avanzar, porque permitió que el miedo gobernara sus decisiones. Permitió que el miedo gobernara sus decisiones. Le dio miedo. Ahí dice, tuve miedo y fui, escondí tu talento. Cuando le decía, tuve miedo y enterré el talento. Miedo. ¿Qué miedo? Que porque de pronto, o sea, tuve miedo. El miedo es una raíz de la pasividad. El miedo paraliza. La fe moviliza. Amén. Segundo raíz de pasividad, la comodidad. Y el ejemplo que tenemos aquí es el de Apocalipsis 3 del 15 al 16. De una iglesia que se acomodó. La iglesia era la iglesia de Laodicea. Se acomodó espiritualmente. Y usted lee Apocalipsis 3 del 15 al 16. Sí, dice que esta iglesia, amén, esta iglesia de Laodicea había perdido pasión, había perdido dependencia, ya no dependía de Dios y había perdido fuego. Se acomodó. Amén. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y luego dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Mire lo que dice esa palabra tan tremenda. Amén. Entonces, la iglesia de la Odisea se había acomodado, vivía acomodada. Y la comodidad, sí, es peligrosa. Amén. Tercero, ¿qué más puede estar siendo una raíz de pasividad? Las distracciones. Lo dice así Marcos 4:19. Habla de los afanes de este siglo. Dice que los afanes de este siglo son los que ahogan la palabra que se siembra en el corazón, y la palabra se vuelve infructuosa. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Dice ahí la palabra de Dios en Marcos 4:19. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sí? Entonces, otra cosa que también, la raíz de la pasividad, vivir distraído con los afanes de este siglo. Note que ahí no dice que haya sido Satanás el que destruyó la semilla. No. ¿Quién destruyó la semilla? Las distracciones, los afanes del siglo, la corriente del mundo. ¿Ok? Entonces estamos en el segundo punto, que es la pasividad es contraria al propósito de Dios. Ahora vamos al tercero rápidamente. Cristo nos llamó a dar fruto. Dígale que está a su lado, Cristo nos llamó a dar fruto. Y usted lo ve en Juan 15:8. En Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿En qué es glorificado el Padre? ¿En que se lleve qué? Vuelvo y pregunto, ¿qué hace el fruto? ¿Glorifica a quién? Bueno, lo noto muy callados. ¿Qué hace el fruto? Glorifica a Dios. Sí, y él dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleve mucho fruto. O sea, prácticamente te está diciendo, mira, hay que llevar fruto, mano. Hay que llevar fruto, mano. Dígale que está a su lado, hay que llevar fruto, mano. Hay que llevar fruto, mano, porque si no, ¿cómo glorifico al Padre, hermano? La pasividad no. Dígale, yo no quiero pasividad. No quiero pasividad. No quiero que me pasen los años y yo siga en la misma condición, en el mismo estado, siendo el mismo. No, algo tiene que haber pasado en mí. Ok, entonces el fruto que glorifica a Dios primeramente es el fruto espiritual. ¿Cuál es el fruto? Espiritual. Y esto es lo que habla Gálatas 5:22-23. Gálatas 5:22-23 lo dice, ¿no? Mas el fruto que produce el Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza y paciencia. ¿Y esto qué es? Bueno, Dios quiere formar el carácter de Cristo en nosotros. Sencillo, Dios quiere carácter, pero no el del mundo, sino el de Cristo. ¿Está claro? ¿Estamos o no? El carácter del mundo es tenebroso, malo, perverso. Dios quiere ese carácter de Cristo en nosotros. Entonces, ¿cuál es el fruto que glorifica a Dios? Primero, el fruto espiritual. Segundo, el fruto familiar. Sí, porque Él empieza primero
en el corazón, pero luego trasciende a la familia. ¿Cuál es el otro fruto que glorifica al Padre? El fruto familiar. ¿Cómo así? Pues Josué 24:15 lo hizo así, cuando él dijo, pues mire, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo quiero fruto familiar. No sé, me toca orar, me toca hablar, me toca montar una estrategia aquí. Pero yo no sé ustedes, dijo Josué. Yo no sé ustedes, porque ya el pueblo había entrado en una... Sí, habían conquistado algo, estaban ahí, habían llegado a parte como de la... Sí, habían llegado a parte pues del lugar que Dios les había dado para conquistar, pero ahí había mucha idolatría, allí había mucho ídolo falso, y ellos ya estaban como mezclándose, como dejándose como influenciar por la cultura del lugar a donde ellos tenían que ir a conquistar. Entonces Josué les dice, no, venga un momentico, o sea, a nosotros no nos trajeron aquí, hermano, a esto, para que nos olvidemos de Dios y de dónde nos sacó, y para que nos empecemos a hacer cosas que nada tienen que ver con nosotros. Yo no sé ustedes, les dijo a los compañeros de conquista, pero mi casa y yo la tenemos clara, seguimos por lo mismo. Dios es nuestro Dios, y en esta casa vamos a vivir conforme a lo que Dios nos dicta, y nos vamos a reunir cada semana a darle gracias a Dios, o no sé, o vamos a tener conversaciones en torno a la palabra, pero aquí yo quiero fruto familiar. ¿Sí? Cristo nos llamó a dar fruto. El fruto glorifica a Dios, primeramente espiritual. Y claro, esto no sucede de la noche a la mañana, esto es un proceso, un progreso. El proceso debe ser progresivo. Fruto familiar. La familia fue diseñada para reflejar el reino de Dios. ¿Sí o no? La familia el matrimonio tiene que reflejar el diseño de Dios. Claro. ¿Cómo dice Dios que se tiene que vivir en el matrimonio? ¿Cómo dice Dios que se tiene que vivir en la familia? ¿Sí? La familia fue diseñada para reflejar el reino de Dios. Y cuando se hace, pues da fruto como familia. Fruto ministerial. Otra clase de fruto que glorifica a Dios. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. La misión de la iglesia es avanzar, no quedarse en el mismo estado y en la misma condición. Fruto como iglesia. ¿Sí? Y me seréis testigos. Hechos 1:8. Está diciendo, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? Cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Para qué? Dice ahí, para que seas testigo. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo así? ¿Qué es ser testigo? ¿Testigo? Usted ha ido a los tribunales, ¿sí o no? Los juicios. Cuando llaman a un testigo, ¿para qué lo llaman? Para que cuente la verdad, para que cuente lo que ha visto, lo que ha experimentado. ¿Usted qué vio? Dígame. No, yo vi esto, esto y esto. O sea, un testigo es el que cuenta la verdad. Uno tiene que contar la verdad acerca de Dios. Para eso es el Espíritu Santo. Para contar la verdad acerca de Dios. Claro, Él produce transformación y produce milagros. Pero la función principal es que cuente la verdad acerca de Cristo. Eso es un testigo. Amén. Y no es una sugerencia, es el propósito de cada cristiano. Escuche, hay familias que han estado orando y doblando rodilla por años aquí. Aquí hay familias que han estado orando durante años. Tal vez por un esposo, por una esposa que las cosas no están saliendo bien. O tal vez por un hijo que no está haciendo las cosas bien. O tal vez por algún familiar que se apartó del Señor. Y de pronto en ese proceso han sentido cansancio. Muchos ya han dicho, hermano. Y se han sentido frustrados. Porque no han visto nada. Han sentido que nada cambia. Tal vez son situaciones personales, situaciones económicas, situaciones de salud. Y tal vez se han sentido frustrados, cansados, porque nada cambia.
Pero hoy el Señor te dice, no te detengas ahora. No te detengas, no te estaciones. No te detengas ahora, no lo hagas. Sigue adelante. Así te duela, así te produzca frustración de ver que nada cambia. Así sientas cansancio de ver que nada cambia. Sigue haciéndolo, sigue clamando, sigue orando, sigue para adelante. No te detengas ahora. Así llores de dolor, no te detengas ahora. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra, lo que sembraste con lágrimas, lo recogerás con gozo. Lo dice el Salmo 126:5. Lo dice, léalo. Salmo 126:5, ¿qué dice? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Sí, a veces sembrar cuesta. Sembrar amor, sembrar paciencia, sembrar oración. No pasa nada y usted está llorando ahí. Porque le duele lo que está viviendo, porque le duele lo que está pasando, porque le duele lo que está sucediendo. Usted está llorando allí, Padre. Yo sé que para ti no hay nada imposible. Tú conoces la situación. Yo confío en ti. Ayúdame, Dios. Pero no lo deja de hacer. Lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. No te detengas ahora. Lo que sembraste con lágrimas lo recogerás con gozo. ¿Estamos o no? Y cuarto, Jesús es el mayor ejemplo de una vida en movimiento. Cristo nunca vivió una vida pasiva. Nunca lo hizo. Él caminó pueblos, buscó personas, sirvió a multitudes, sanó enfermos, restauró familias, formó discípulos, murió por nosotros en la cruz, resucitó victorioso y ahora está sentado a favor de su pueblo. El mismo Hechos 10:38 lo dice. Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes. Haciendo bienes. Jesús anduvo. Jesús no se quedó quieto. No se quedó en un punto. Anduvo. No permaneció inmóvil. Anduvo, sirvió, transformó, impactó. Es más, Juan 9:4 lo dice así. Esto decía el Señor Jesús de sí mismo: me es necesario hacer las obras del que me envió. Me es necesario. O sea, ¿por qué? Porque es una necesidad no permitir la pasividad. Es una necesidad no permitir el sedentarismo. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Sí, o sea, ya eso se le volvió una parte de su vida, una necesidad. Una necesidad. El no quedarse pasivo. Una necesidad. Sí, crecer, una necesidad, tener las mejores relaciones familiares, una necesidad, buscar restaurarme mi relación con mis hijos, una necesidad, hacer ejercicio, una necesidad, procurar comer bien, una necesidad, servir al Señor, una necesidad, no pasividad, no. Necesidad de hacer lo que Dios me ha dicho que haga para darle gloria al Señor. Sí. Muévete hacia tu propósito. Dios tiene más para ti y para tu familia. Hay que vencer la pasividad en todas las áreas de la vida. Vencer la pasividad. ¿Vencer qué? La pasividad. Entonces, el milagro ocurre cuando te mueves. Si no te mueves, el milagro no va a ocurrir. Éxodo 14:15. ¿Recuerdan? Cuando Dios le dijo a Moisés: di a los hijos de Israel
que se pongan en movimiento. Di a los hijos de Israel que ¿qué? Que marchen. Ahí está la segunda parte. Entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Listo, ya clamaste, ahora ponte en marcha. Entonces, el milagro ocurre cuando te mueves. Antes de abrir el mar rojo, Dios ordenó avanzar. Lucas 17:14 dice que mientras iban fueron limpiados. La sanidad ocurrió mientras ellos obedecieron a Jesús cuando les dijo que fueran a un lugar y se presentaran al sacerdote. ¿Sí o no? A los leprosos. Ellos obedecieron. Y mientras obedecían, ¿qué pasó? Fueron limpiados de la lepra. Marcos 2:11. Levántate, toma tu lecho y anda. O sea, Jesús siempre llama a la acción. El milagro ocurre cuando te mueves, no cuando te quedas pasivo, sedentario. ¿Sí? Está viendo que necesitas mejorar, un ejemplo, tu salud. Pero tú simplemente dices: a mí no me gusta hacer ejercicio. Y no me gusta comer ni cebolla, ni ajo, ni tomate, ni verduras. No me gusta. Y estás viendo que tu salud se está viendo afectada y simplemente dices: déjeme quieto, déjeme quieto. A mí no me gusta eso. No me gusta hacer ejercicio, no sé por qué. No me gusta. Y comer verduras, comer sano, menos. El milagro ocurre cuando te mueves. Mire, cuando usted hace ejercicio, eso se activan unas cosas impresionantes en los órganos vitales. Y muchas veces el ejercicio muchas veces se vuelve una farmacia. Muchas veces el ejercicio reemplaza la farmacia. Muchas veces. Pero déjeme quieto porque yo no tengo tiempo. Porque no me gusta. Porque no me nace. Bueno. ¿Qué dice la cultura moderna? Busca comodidad. Y te lo venden todo. Y te presentan los muebles. Te presentan todo. Todo lo que sea sinónimo de comodidad. ¿Sí o no? Busca comodidad. Mira, tenemos ofertas y tal. Por aquí, por allá. Busca comodidad. Indirectamente te están ofreciendo. Busca comodidad, te dice la cultura moderna. Pero la cultura del reino, ¿qué te dice? Busca primeramente el reino de Dios. Y todo lo demás vendrá por añadidura. La cultura de este mundo, ¿qué te dice? Vive para ti. Vive para ti. Te lo mereces, te lo mereces. Vive para ti. Sí, está bien. Hay que uno, sí. Pero ¿qué dice la cultura del reino? Ahí en Marcos 8:35. El que pierda su vida por causa de mí, la salvará. La cultura actual te dice: consume, consume. Vuélvete un consumidor compulsivo. Compra, compra, compra. Consume, consume cosas. Compra cosas. Pero la cultura del reino, ¿qué te dice? Lleva fruto. Lleva fruto. Dice ahí en Juan 15:16: llevad fruto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme, ya termino con esto. Un agricultor sembró un árbol. Un agricultor llegó y plantó un árbol. Y durante años parecía que no ocurría nada. Yo tengo un arbolito allá que le pasa exactamente lo mismo. Nada. No da ni sombra. Pero debajo de la tierra las raíces crecían profundamente. Y cuando llegó el tiempo correcto, produjo fruto abundante. ¿Por qué le digo esto? Tal vez hoy hay alguien que siente que está atrasado, que como que se retrasó en su proceso de vida, que perdió tiempo, que perdió oportunidades y se lo lamenta una y otra vez. Pero Dios, ¿sabes qué? En todo ese proceso,
lo que Dios está haciendo es que está desarrollando raíces profundas. En todo ese proceso que sentiste que perdiste tiempo, que te retrasaste, que perdiste oportunidades, Dios no pierde tiempo. Dios ha estado desarrollando raíces profundas. Y las raíces profundas producen frutos duraderos. Amén. Entonces, hoy el Señor nos está hablando claro. Y es como si Él mismo estuviera aquí diciéndonos: sígueme. No sigas detenido. No sigas paralizado. No sigas postergando. No sigas enterrando talentos. No sigas viviendo por debajo de tu propósito. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Den ese aplauso fuerte al Señor. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Coloquémonos de pie. Escucha, y vamos a orar. Ora conmigo, di: Señor Jesús, hoy escuchamos tu voz. Dígale. Y la verdad es que decidimos renunciar a toda pasividad espiritual, emocional, familiar, ministerial, y declaramos que nos levantamos para seguirte con todo el corazón. Señor amado, activa nuestros dones, restaura nuestras fuerzas, sana nuestras heridas, despierta nuevamente nuestra pasión por ti. Que nuestra familia produzca fruto abundante. Que nuestros hogares sean testimonios vivos de tu gracia. Que seamos instrumentos tuyos para alcanzar a otros para Cristo. En tu nombre poderoso, Padre. Dile: Padre, gracias. Escúchame. El problema de muchos no es falta de potencial. Tienen potencial de sobra. No es falta de capacidad. La tienen de sobra. No es falta de promesas, porque Dios tiene muchas. No es falta tampoco de amor ni fidelidad de Dios, porque lo cuentan con el respaldo de Dios. El problema es que tal vez algo los detuvo, algo los paralizó, algo los hizo permanecer demasiado tiempo en el mismo lugar. Pero hoy el Dios Todopoderoso vino a romper toda pasividad con esta palabra y activar un nuevo tiempo de fruto. Porque Dios no te creó para sobrevivir, te creó para fructificar. No te creó para conformarte, te creó para que avances. No te creó para esconder y enterrar talentos, te creó para multiplicar los talentos que te dio. Quiero que en un momento cierres tus ojos ahí y pregúntale, o pregúntate tú mismo, pregúntate delante de Dios: ¿qué área de mi vida está detenida? ¿Qué área de mi vida está detenida? ¿Será mi vida espiritual? ¿Será mi matrimonio? ¿Será mi relación con mis hijos? ¿Será mi crecimiento espiritual, mi llamado, mi servicio a Dios, mis sueños, mi fe? Porque el Espíritu Santo ha venido a tu vida no solamente para señalarte el problema, sino para producir transformación. Y sabes, hay personas aquí que han estado viviendo bajo una mentira. La mentira de que ya es tarde, ya me cogió el bus, ya me dejó el tren, ya es tarde para esto, para lo otro, para aquello. La mentira de que ya no pueden cambiar, así son. La mentira de que perdieron demasiados años, ya todo está perdido. La mentira de que su mejor tiempo quedó atrás. Pero el Señor hoy les dice lo que dice Joel 20:25: les voy a restituir los años que comió la oruga. Les voy a restituir el tiempo que se lo comió la oruga.
Porque Dios no solamente restaura cosas, Dios restaura tiempo, Dios restaura propósito, Dios restaura visión, Dios restaura familias, Dios restaura llamados. Y hay personas que tal vez no han avanzado porque fueron heridas en el pasado, o porque el miedo las detuvo, o porque una traición las detuvo, o porque una experiencia traumática las detuvo, una pérdida dolorosa los detuvo, una decepción los detuvo, una palabra negativa que los marcó los detuvo. Pero hoy el Señor está aquí delante de ti y se acerca como se acercó al paralítico de Betesda y te dice y te pregunta: ¿quieres ser sano? ¿De verdad quieres ser sano? ¿Y sabe por qué pregunta así? Porque muchas veces el milagro comienza cuando dejamos de justificar nuestra condición y comenzamos a responder a la voz de Cristo. Hoy el Señor está sanando heridas profundas. Está haciendo una sanidad muy profunda. Heridas de rechazo, de abandono, de fracaso, familiares, ministeriales. Hoy el Señor lo está haciendo. Dile: Padre, sí, necesito esa sanidad. La necesito. Tú me conoces. Tú conoces lo profundo de mi corazón. Tú sabes todo lo que me ha pasado en mi vida. Tú tienes el registro de cada segundo, de cada minuto, de cada hora de mi vida. Y tú sabes mejor que yo lo que me ha pasado y que de pronto me tiene detenido en ciertos aspectos de mi vida. Aquí estoy, Señor. Sana lo más profundo de mi vida. Aquellas heridas profundas, Señor, sánalas como solo tú lo puedes hacer. Aquellos abusos que tuve de niño, tal vez de joven, aquellos abusos que tuve, Padre, aquellos maltratos, aquellos rechazos, aquellas heridas de abandono que todavía pueden estar ahí pesándome. Sáname, Señor. Sáname. Sáname. Oh, sáname, Señor. Sáname. Ven, Espíritu, ven. Lléname hoy. Lléname hoy. Lléname hoy. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Quiero que se lo digas una vez más. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Levanta tus manos al cielo, porque Dios no está buscando espectadores. Está levantando discípulos. Está levantando padres de familia que vuelvan a liderar espiritualmente sus hogares. Está levantando madres llenas del Espíritu Santo. Está levantando jóvenes apasionados por Cristo. Está levantando servidores comprometidos. Está levantando evangelistas. Está levantando familias que sean luz en medio de una generación que anda en oscuridad. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, toda atmósfera de estancamiento se rompe ahora.
Toda resignación se rompe ahora. Toda apatía espiritual se rompe ahora. Toda pasividad se rompe ahora. Toda comodidad que ha robado propósito se rompe ahora. Toda comodidad que se está robando aún la salud se rompe ahora. Toda mentalidad de derrota cae al suelo. Toda mentira del enemigo pierde poder. En el nombre de Cristo, un nuevo tiempo comienza para ti y los tuyos. Padre, Padre bendito, repite conmigo: no nací para quedarme quieto. Nací para avanzar. Nací para crecer. Nací para servir. Nací para llevar fruto. Nací para cumplir propósito de Dios. Mi familia caminará en el propósito de Dios. Mi casa servirá al Señor. Mi generación verá la gloria de Dios. Oh Padre bendito. Escucha, hay árboles que parecen secos durante una temporada, pero sus raíces siguen creciendo. Y cuando llega el tiempo señalado por Dios, florecen inesperadamente. Así dice el Señor para tu vida, para esta congregación, para tu casa. No estás muerto. No estás terminado. No estás olvidado. No estás atrasado, te dice el Señor. Te estoy preparando para una temporada de fruto mayor. He aquí, dice el Señor, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. En el nombre de Jesucristo, te levantas del desánimo, te levantas de la apatía, te levantas del temor, te levantas de la comodidad, te levantas del estancamiento, te levantas en fe, te levantas en propósito, te levantas para dar fruto. En el nombre de Jesucristo se activa una nueva temporada de crecimiento, restauración, multiplicación, fruto integral, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Levante su mano para terminar y diga conmigo: porque Cristo vive en mí, no viviré estancado, me moveré en fe, creceré en gracia, caminaré en propósito y llevaré fruto que permanece para la gloria